Muy buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a ir un momento a la palabra de Dios esta tarde y esperando que ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos. Ya te invito a abrir la Biblia y la palabra del día de hoy se encuentra en Jeremías, en el capítulo 23. Voy a leer del versículo 1 al 4 y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. La importancia de estar delante de Dios con un corazón recto es muy grande. La importancia de ser conocido por Dios es muy importante para nuestra vida espiritual. Y el ser llamado por Él para ejercer un ministerio aún mayor. Hoy por hoy hay muchos que tienen un afán y un deseo en sus corazones de servir a Dios y lo hacen con muy buena voluntad y dan lo mejor de sí mismos para poder hacer la obra de Dios y sacrifican tiempo, sacrifican familia muchas veces para estudiar y para ir a pregonar el Evangelio. Es una obra loable lo que están haciendo muchas personas por amor a la obra de Dios. Pero la Biblia nos enseña que si la casa no la edifica el edificador, en vanos trabajan los que las edifican. El edificador es Dios. Si Dios no nos levanta para un ministerio, en vano trabajamos. Si Dios no nos unge como pastor, en vano vamos a trabajar como pastores. Porque no se trata de nuestra voluntad y no se trata de nuestros deseos. No se trata de que también yo lo pueda hacer. Se trata si es que Dios te levantó o no como ministro de su obra. Es lo más importante. Porque es Dios quien te va a enseñar y te va a instruir. Porque es Dios que te va a dar testimonio y te va a guiar en todos sus caminos. Es Dios quien prospera el camino del justo. Y son las fuerzas de Dios las cuales necesitamos todos los seres humanos para ejercer la obra espiritual. No se trata de nuestros sacrificios. Se trata de que si Dios te levantó o no. He ahí el problema en estos tiempos.
¿Por qué existen muchas iglesias, muchas religiones, muchas denominaciones? Se levantan universidades teológicas que intentan delucir el misterio de la obra de Dios de la Biblia. Y es loable también que desean él en esa obra. Pero más importante es obedecer a Dios. Porque si Dios no nos ha puesto por maestro, ¿qué podremos enseñar? De nuestro propio entendimiento, seguramente. Pero cuando Dios levanta a alguien en el Espíritu y le enseña su palabra, ese varón va a enseñar conforme al corazón de Dios. Y Dios le va a revelar lo profundo, lo secreto que hay en su palabra. Son dos personas distintas que anhelan o desean la misma obra. La diferencia es que uno camina en obediencia a Dios y el otro camina de su propia voluntad, de su propio corazón. Ante los ojos de los seres humanos no hay diferencia. Ambas son personas, ambas hablan de Dios. Pero una tiene título universitario de una universidad prestigiosa de teología y el otro no tiene nada. Y quizás eso marca la diferencia en estos tiempos, cuando realmente se le ha insertado, se le ha inculcado a todos los seres humanos cuán importante es tener un título profesional para poder vivir en estos tiempos, en este mundo. Es por eso que se le da tanta importancia a las universidades, para poder sobrevivir en este mundo secular. Pero el hombre secular no define lo que es correcto o incorrecto en la vida espiritual. Porque el camino de Dios es espiritual. Y lo espiritual se discierne con lo espiritual. Como nos dice Isaías, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque los caminos de Dios son altos y nosotros están aquí en la tierra, son muy bajos. Dios no piensa como nosotros ni actúa como nosotros, es distinto. Él no ve el mundo como nosotros lo vemos. Él no juzga con nuestra mente carnal. Pero se le daba mucha importancia a que un buen pastor debe de estudiar en una universidad teológica, cuando se han olvidado que realmente el que aprueba o no un siervo es Dios, y que aquí los títulos no importan nada. En la vida espiritual los títulos de nada te sirven. Lo que sirve si eres aprobado o no por Dios. Y si eres llamado o no por Dios para ejercer un ministerio. Pero Dios nos conocía desde mucho antes. Y es por eso que la Biblia nos enseña y nos advierte con respecto a estos tiempos que estamos viviendo. Porque el amor de muchos se enfriará, dice la Escritura, y es una realidad. Los que no están predicando el evangelio espiritual, porque no están recibiendo remisión de pecados, porque el Espíritu Santo no mora en los corazones, le están enseñando a la gente a actuar y a comportarse en apariencia exterior y nada más. Solamente miran el cambio exterior. Y si el cambio exterior para ellos es bueno,
para esas personas es un logro y creen que algo bien han hecho en su vida, porque han cambiado un comportamiento de una vida pecadora a una vida justa. Todo cambio real proviene del interior y es permanente, porque Dios lo hace. Todo cambio que proviene del hombre en la apariencia exterior no es permanente. Y esa es la razón por qué muchos abandonan la fe y se van de las iglesias y vuelven al mundo, porque nunca han conocido al Dios de los espíritus, porque jamás le han enseñado la palabra de verdad, la palabra espiritual. Simplemente le han enseñado a cambiar exteriormente y a comportarse exteriormente ante la sociedad. Y es por eso que muchas veces los creyentes son muy preocupados de ser aprobados por la sociedad como buenas personas, hombres dignos de respetar, buenos creyentes. Y de ese testimonio están muy preocupados, el del que dirán. Nadie es salvo por las apariencias. Somos salvos si hemos no recibido remisión de pecados y si el Espíritu Santo mora en tu corazón. En los tiempos antiguos, Dios levantó un sacerdote, Aarón, y al pueblo de Levita, para ejercer el sacerdocio. De las 12 tribus, solo una podía ejercer el sacerdocio. Ya con eso Dios nos está diciendo que el sacerdocio no es de quien quiere, sino de quien Dios dispone. No cualquiera podía ser sumo sacerdote. Tenía que ser Aarón o su descendencia. Y ese fue el pecado que cometió Jeroboam, rey de Israel, cuando Dios partió el reino con el hijo de Salomón. Jeroboam levantó sacerdotes de su propio corazón. Todos aquellos que miraban a los levitas cómo ejercían el sacerdocio, muchos deseaban saber qué se hacía en el interior. Muchos deseaban ponerse esos trajes porque era un lugar de privilegio, un lugar de honra. Y que nadie sabía lo que se hacía adentro. Solamente los levitas, los sacerdotes, los escogidos por Dios. A ellos se le era permitido trabajar dentro de la obra de Dios. Que ahora estamos por gracia, dicen. Eso era en la antigüedad. Ya no estamos bajo la ley de Aarón, sino estamos bajo un nuevo sacerdocio. Es la respuesta que puedes encontrar. ¿Será lo correcto? ¿Acaso Dios nos llama en estos tiempos? ¿Acaso el Dios de ayer no es el mismo de hoy? Tenemos mucho que meditar en la palabra de Dios. Si quieres caminar correctamente y agradar a Dios y ser conocido por Dios, debemos de preguntarnos, sobre todo a aquellos ministros que guían a un pueblo, ¿soy escogido por Dios?
para este ministerio? ¿Fui llamado por Dios? ¿O es el deseo de mi corazón? Porque Jeroboam levantó sacerdotes de su propio corazón, aquellos que deseaban igual ser sacerdotes. Jeroboam los levantó como sacerdotes. Pero Jeroboam cambió el día y el mes del sacrificio. Cambió lo que Dios había establecido para darle remisión de pecados al pueblo. Jeroboam todo lo cambió. Ya no eran descendientes de Aarón, ya no eran los escogidos por Dios, sino eran aquellos que deseaban serlo. Ya no era el 10º día del 7º mes, sino era el 8º mes al 15 día. Levantó becerros. Cambió el sistema de sacrificio. Por lo tanto, el pecado de Jeroboam fue ese, ya que Dios no podía darle remisión de pecado al pueblo de Israel, producto que Jeroboam había cambiado lo que Dios había dispuesto. Y así Dios derramaba misericordia, así Dios entregaba de su amor al pueblo de Israel. Y así también en estos tiempos Dios lo hace. Dios, para poder darnos de su amor y sus misericordia, levanta ministros escogidos por Él para ejercer el sacerdocio en estos tiempos, así como Jesús escogió a 12, y esos 12 también escogieron a otros para que siguieran la obra de Dios. Así también Dios sigue escogiendo hombres para hacer la obra de Él. Hombres con un corazón humilde, aptos para toda buena obra, aprobados por Dios, conocedor del amor, de la misericordia y su justicia, que sepan guiar y apacentar a su pueblo. Pero así como los tiempos de Jeroboam, estamos también en estos tiempos. Muchos se levantan de su propio corazón como sacerdotes. Hablan lo que no entienden, lo que no saben. Proclaman sacrificios, ofrecen sacrificios, los cuales no son mirados ni recibidos, porque son a becerros de oro, y no es lo que Dios dispone. Y a esos Dios les dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y la apartasteis y no la habéis cuidado. Aquellos que no conocen la palabra de Dios, la verdad de Dios, y no son obedientes a la palabra de Dios, no pueden apacentar al pueblo porque no están en obediencia. Porque Dios no los ha levantado, porque Dios a ellos no los ha edificado, porque a ellos Dios no le ha dado remisión de pecado. Por lo tanto, ellos no saben cómo recibir remisión de pecados, no saben cómo recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, no te pueden enseñar. Por eso que ellos crean muchos cultos de avivamiento, para que de una u otra manera, alguna manifestación de alguna u otra forma,
a buen espíritu pueda tocar a las personas que desean recibir el Espíritu Santo. Por eso ya no hay discernimiento en el Espíritu. Ya no reconocen al diablo del Espíritu Santo. ¿Os olvidan que el diablo es el ángel de luz? Se disfraza, es el rey de las mentiras. De sus labios salen mentiras y usa a aquellos que tienen pecado en su corazón. Usa a aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, lo usan para a través de demonios hablar engaños a tu vida. Pero los que no disciernen dicen, este es el Espíritu Santo. Porque tiene pastores que son ciegos. No conocen la vida espiritual, solamente conocen la vida exterior. Saben cómo comportarse exteriormente, pero no saben y no reconocen la vida espiritual, porque no disciernen la palabra de Dios, porque en ellos no hay revelación, porque no está el Espíritu Santo, porque no está la verdad, porque no han sido escogidos por Dios. Por eso hoy cuesta muchas veces que la gente quiera escuchar palabra de Dios por culpa de estos insensatos, imprudentes, que predican de su propio corazón, hablan lo que se le ocurre, predican de la moral, predican de la ética, predican de la carnalidad, predican de su propio pensamiento, predican de su propio corazón, mas se olvidan de la palabra de Dios, se olvidan del corazón de Dios, de la voluntad del Padre. Porque no todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Y Dios escoge en estos tiempos, levanta hombres que a través de su Espíritu Santo les enseña la palabra. Y sí pasan procesos, porque Dios no da a la ligera. Dios es celoso también y busca fidelidad. Y tenemos que ser fiel hacia Él, permanecer sin importar las circunstancias de nuestros tiempos, recordando que hay algo más grande que este mundo, que es la vida eterna. Y con esa finalidad caminan los siervos de Dios, escogidos por Él. Caminan por la vida eterna, caminan por amor a las almas. No viven de las ovejas, viven para las ovejas, las apacientan, las alimentan, la cuidan, porque a esos Dios los mandó. Pero estos tiempos son estafadores, fraudulentos, mentirosos, engañadores, que usan la propia palabra de Dios para robarla al pueblo. Viven de los lujos y jamás han visitado un hogar del propio pueblo que ellos apacientan. No saben, no reconocen la necesidad que hay en los hogares, porque en ellos no hay el amor de Dios. Ellos predican un amor carnal que lo disfrazan con el amor de Dios. No entienden cuál es el amor de Dios. Y a esos Dios les dice aún hay. Hay un ay para ellos en estos tiempos, porque no van a quedar impunes. Podrán engañar a los hombres, podrán negar muchas cosas, pero a Dios no lo pueden engañar. Porque los pecados del corazón están escritos con cincel de hierro y también están inscritos en el libro de las obras. Por lo tanto, a Dios no se le puede engañar, porque de dos lugares tenemos que borrar nuestros pecados, del corazón y del libro de las obras.
Dios conoce nuestras vidas. Sabe quién es quién. Sabe quién es hijo de Él y quién no lo es. Sabe quién está en verdad y quién le busca con un corazón sincero y quién no está en verdad. No importa cuán humilde se vea exteriormente tu ministro. No importa cuánto tú lo quieras. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar si Él te ha enseñado la verdad o no. Y si has recibido la remisión de tus pecados. Eso te va a salvar. Y nada más. Porque de esa forma ese varón está cumpliendo con el trabajo que Dios le encomendó, de apacentar sus ovejas. Pero hoy por hoy, ¿quién apacienta las ovejas? Son verdaderos estraquiladores de ovejas. Ven una oveja bonita, frondosa, y le sacan toda la lana. Y la dejan desnuda, desnutrida y desamparada. Esa ovejita queda huérfana, expuesta a los depravadores, y por ese motivo muchas se pierden en este mundo. Y ya no quieren nunca más saber de Dios. Y nunca más quieren escuchar del amor de Dios. Producto que fueron engañados por estos estafadores que usan la palabra de Dios para estafar al pueblo. Te insto cada día a orar y a pedirle a Dios que te guíe hacia un siervo de verdad, un escogido por Dios. No te dejes envolver por palabras hermosas, no te dejes envolver por palabras floridas, no te dejes engañar por los títulos que ostentan en las paredes. Pregúntale a Dios si tiene o no el Espíritu Santo y si se está diciendo la verdad o no. Dios tiene poder para poder guiarte y contestarte, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y Él te va a guiar porque va a ver el deseo de tu corazón para que tú puedas recibir remisión de pecados, y te va a guiar hacia una persona a la cual te pueda enseñar a recibir remisión de pecados. Aquellos que no niegan la divinidad de Jesucristo, aquellos que no niegan la divinidad del Espíritu Santo, aquellos que no niegan la divinidad del Padre, aquellos que conocen la diferencia entre uno y otro, aquellos que aceptan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios, único, aquellos que entienden el plan de salvación, aquellos que conozcan la verdad, que entiendan la justicia de Dios. Porque ellos te van a apacentar, porque ellos te van a guiar, porque ellos te van a hacer recibir la remisión de pecados, porque en ellos vas a oír por sus labios solamente el reconocimiento a Jesucristo como su único y legítimo Salvador. Vas a escuchar por sus labios que Jesús es Dios Todopoderoso, que vino a este mundo, dejó su trono de gloria, a ser bautizado y crucificado, y a levantarse al tercer día para darte una nueva vida. Y lo vas a entender, y lo vas a comprender, y lo vas a ver por las Escrituras. Y así vas a poder recibir y conocer a Jesucristo y ser apacentado por Dios.
Te vas a deleitar en la palabra. Te vas a gozar en ella. Vas a ver cómo los caminos van a cambiar. Vas a ver que la apariencia exterior ya nada te va a importar. Porque vas a tener una vida en Cristo. Vas a entender lo que es vivir en la gracia. Porque aquellos que aún no han recibido la remisión de pecados aún están bajo la ley. Pero aquellos que ya recibimos la remisión de pecados, vivimos en la gracia de Dios. Esa gracia que solamente se recibe a través del Espíritu Santo. Ay de aquellos que dicen ser lo que no son y que guían a un pueblo. Silla de escarnecedores son, escarnecen de las almas de esas personas. Un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. ¿Qué importa la apariencia exterior? ¿Qué importa las posesiones materiales? Si para Dios lo más importante son las almas. Ahí está el valor irreal para Dios. No tiene valor porque somos únicos, irrepetibles. Jamás ha existido un tú y nunca más existirá un igual a ti. Eres único. Y así Dios te quiere llamar y te quiere dar la remisión de tus pecados para que no te pierdas, porque eres precioso ante los ojos de Él. Él te quiere alimentar con el pan de su palabra. Él te quiere saciar tu sed con su palabra. Él quiere que tú sientas la frescura del Espíritu Santo en tu corazón. Él te quiere ungir con óleo de aceite tu vida y quiere llenarte de gozo. Quiere darte sabiduría, entendimiento, inteligencia. Y así también quiere usarte para que otros más lleguen al conocimiento de la verdad. Lo que de gracia recibiste, enseñalo de gracia también. Por eso estamos llenos de hipocresía en este mundo. Porque nos preocupamos mucho de nuestra carnalidad, de nuestra apariencia exterior. Y realmente nos olvidamos de nuestro interior. Por eso que Dios da testimonio a todos. ¿O acaso no sientes el vacío que hay en tu corazón? ¿O acaso no buscas llenar ese vacío con la felicidad en este mundo? Dios lo permite para que tú puedas reconocer que en tu vida aún está el pecado. Por eso está el vacío en ese corazón. Por eso busca satisfacer ese vacío y llenarlo con la felicidad de este mundo. Cuando en realidad los hijos de Dios tienen el gozo de la salvación en sus corazones porque mora el Espíritu Santo. Y en su corazón hay paz, no como el mundo la da, sino está la paz de Dios porque está el Espíritu Santo en sus corazones, porque recibieron remisión de pecado. Que eres un pastor que te apaciente, que te alimente, que te haga multiplicarte, como dice las Escrituras. Búscate uno que sea escogido y levantado por Dios. Pídele a Dios, ora a Dios, para que te enseñe, para que te guíe hacia uno escogido por Él.
No importa el lugar donde esté enseñando, no importa los medios que esté ocupando para poder enseñar. Lo importante es que aprendas de Él, aunque sea debajo de un puente, pero si es un siervo levantado por Dios, ahí va a estar la gloria de Dios. Y ahí Dios te va a levantar, y ahí Dios te va a restaurar, y ahí Dios se va a glorificar en tu corazón. Lo importante que está el Espíritu Santo en los corazones. No se trata del lugar, se trata de los que están dentro del lugar, porque debe de ser la reunión de los santos. Debe de serlo. Y no la reunión de los pecadores. Que Dios bendiga esta tarde a nuestras vidas. Porque si amamos la obra de Dios, debemos de ser celosos con ella. Si deseamos hacer la obra de Dios, primeramente discierne tu vida. Porque la obra de Dios es que tú recibas a aquel que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Para que tú puedas aprender también la verdad. Y así de ese punto comenzar a caminar y a conocer más de Él, que Él es santo, recto, y que lo único que quiere es compartir el reino de los cielos con nosotros. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ella pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y no serás nunca más menoscabada, porque donde hubo remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por ellos. Y de ese punto, Dios te mira como tu escogido, como tu santo, como su hijo. Todas las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Eres una nueva criatura delante de Dios. Pero aún así debes de seguir alimentándote, debes de seguir conociendo más de Él. Porque nuestra carrera no termina cuando recibimos remisión de pecados, sino nuestra carrera comienza cuando recibimos la remisión de nuestros pecados. Sin la remisión de nuestros pecados, nunca hemos caminado delante de Dios. No somos conocidos por Dios. Porque es lo que dice las Escrituras, no todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos tratarán de justificarse, ¿cierto? Yo profeticé, yo hice todas estas cosas en tu nombre. Apartaos de mí, hacedor de maldad, porque nunca os conocí. Fue Dios quien lo dijo. No importa cuántas cosas tú puedas decir que has hecho por la obra de Dios, si nunca has recibido remisión de pecado, Dios nunca te ha conocido. Si no conoces la justicia de Dios, es tiempo que la busques. Porque la Biblia también nos enseña, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Pero hoy por hoy se predica simplemente lo añadido, y se olvidan del reino de los cielos y su justicia.
Por eso hoy por hoy tenemos muchos caminando carnalmente y no espiritualmente. ¿Es culpa del pueblo? ¿Es culpa de Dios? ¿De quién es culpa? ¿Hemos sabido buscar a Dios? ¿Hemos obedecido a la palabra de Dios? ¿Discernimos las obras de Satanás? Hay que pedirle a Dios, orar a Dios para que nos guíe hacia su voluntad. Si nunca lo has hecho, comienza a hacerlo, porque de esa manera Dios te comenzará a guiar para que tú puedas aprender también la verdad y recibir remisión de pecados, porque es lo que quiere que Dios tú haga. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha dado. Esperando que estas palabras hagan cabida en tu corazón y en tu conciencia. Porque con la obra de Dios no se juega. Esta vida es pasajera. Todo algún tiempo, en algún momento vamos a partir de este plano de tierra. Pero somos eternos espiritualmente. Esa es la vida real. Preocúpate de tu vida espiritual. Dale un tiempo a Dios. Sé que es difícil por todos los problemas, el ajetreo, la dificultad en este mundo, el poder vivir, alimentarse, vestirse. Porque los tiempos no han estado estables y seguros. Pero es importante pedirle a Dios que nos dé estabilidad y seguridad. Que Dios proteja a nuestra nación. Como así también en esas oraciones pídele a Dios que te guíe hacia toda verdad y toda justicia. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia, esperando, Padre mío, que usted bendiga a los oyentes y así también seas tú glorificándote en medio de estos tiempos. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, como así también guía a tu pueblo hacia tu justicia y tu verdad. Bendiga a aquellos así también que están en los hospitales, las cárceles, debajo de los puentes, olvidados por todos, pero nunca por ti. Hogares de menores, ancianos, aquellos que están en sus hogares ahora con dificultades y problemas, con ansiedades, con depresión. Echa fuera ese espíritu, esa enfermedad. Abre puertas de esperanzas para ellos. Dale descanso a sus corazones, mi Señor. Y glorifícate en esas vidas. Guíalos hacia tus siervos de verdad. Guíalos hacia la remisión de tus pecados, de sus pecados. Y seas tú glorificándote en sus corazones. Gracias, Dios Santo. Y levántanos revestidos de tu gracia. Y úngenos de la mollera a la planta de los pies. Líbranos de todo mal, de toda traición, de todo engaño y de toda maldad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.